Bueno, señores, y dando continuidad a este contenido, esta programación que hemos desarrollado durante esta Semana Santa, tenemos con nosotros a uno de la casa, uno muy querido de la casa, de nosotros y de nuestros oyentes, quienes nos va a traer un tema muy interesante para nosotros aprender más, profundizar más sobre esta Semana Santa. Con nosotros nuestro querido profesor Josué Gómez. El coach de la salvación. Señores, estamos en Cuaresma y tenemos que guardar los principios. Pero la semana que viene, ya ustedes saben, retomamos todo, la programación regular. Qué alegría, queridos hermanos, estar una vez más aquí en nuestra casa, en la casa. Claro que sí. En este ya miércoles santo, ¿verdad? Así lo llamamos, Sí. De esta Semana Santa especial, porque es una Semana Santa jubilar. Estamos en el jubileo de la esperanza. Y esta es una Semana Santa también de mucha esperanza. El Papa Francisco nos invita a vivir esta Cuaresma con el lema: la esperanza nunca nos defraudará. La esperanza nunca defrauda. Y es una Semana Santa muy especial para nosotros los dominicanos. Definitivamente marcó el evento recién pasado, nos marcó anímicamente, y para muchas personas esto lo ha marcado también espiritualmente, para decirlo de alguna manera, porque por el efecto del acontecimiento fatídico, pues muchas personas empezaron a reflexionar profundamente sobre el sentido de la vida, cómo es tan frágil la vida, cómo sin tener que andarse buscando perderla, Sí. se pierde, y cómo hay una selección misteriosa de quién vivió y quién murió. Se rompieron todos los esquemas que nosotros como cultura, como pueblo, tenemos previsto de quienes se pierden en los siniestros. En los siniestros que pasan en la República Dominicana se pierden los que están en el medio, los que viven en las periféricas, los que no tienen cuidado frente a los eventos naturales. Mire, como quien dice, el que está en el medio. Pero estando en un centro de alto prestigio, siendo de las personas más informadas, siendo personas con recursos importantes, que eso dice de su formación y su condición y de su cuidado, y que de ahí el misterio de la vida, el misterio de la muerte los sorprenda. De verdad que nos tiene a todos desconcertados un poco y muy reflexionando a otros. Así mismo es. Y así mismo recordar lo importante de lo que el Papa Francisco dejó saber, lo que es esta Cuaresma. La esperanza en que por esta Cuaresma y este año jubilar, el Papa Francisco nos recuerda que el fundamento de nuestra fe. ¿Cuál es? El cielo, el encuentro con el Padre, la vida eterna. Es sobre la esperanza que el Papa habla que debemos tener. Dice: vana es nuestra fe si Cristo nos resucita, si Cristo nos sube a los cielos. ¿Para qué nosotros Claro. nos hacemos cristianos? Félix, ¿a ti te gustaría vivir 80 años? Claro. ¿Y a ti te gustaría vivir 1000 años? Claro que sí. Se pasa Oye, trabajo en 1000 años, profesor. Bueno, No, pero aquí dice la Biblia que pero eso no es aquí, van a Félix. vivir 70 y lo más robusto 80, y andamos muy ocupados queriendo vivir 100 y un poco más. Pero bueno, pero ahí hay garantía de que te dicen vas a vivir eternamente. Es hasta rentable hacerse cristiano. Dice: óyeme, es que no es que vas a vivir, que ya Jesús te da garantía que vas a vivir más o menos bien aquí en la tierra si sigues sus preceptos y sus invitaciones. Ahora, que la muerte no termina con dejar de existir aquí en la tierra. La vida. O sea, la vida no termina con dejar de existir aquí en la tierra. Para el que cree en el Señor. Claro. Por claro. eso. Y lo sobre todo es la garantía la humana, que vamos a morir. Eso no lo despinta nananina. Así mismo. Eso no lo despinta nananina. Así que en este miércoles santo, Jorge, casi toda la
la iglesia conoce de lo que va a estar pasando mañana, el jueves, mañana jueves, viernes, sábado y por supuesto el domingo. Pero, ¿qué estuvo haciendo Jesús en esta última semana? ¿Qué estuvo haciendo? ¿Qué nos dice la iglesia? ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura? De que hoy miércoles, por ejemplo, ¿dónde estuvo Jesús? Sabemos que la iglesia nos invitó a hacer a replicar, a plantear, a celebrar, a entrar en contexto de lo que él hizo el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos. Todo el significado de lo que, valga la redundancia, significa entrar en Jerusalén montado en ese burrito, triunfante, que fue uno de los inicios de que el Sanedrín se picara. Se ensañaran de una vez. Hoy mira cómo reciben. Oye. Ese pata por suelo. Sí. Le dolió. Ellos habían tenido y habían hablado la decisión de que había que hacer algo con este hombre que le estaba haciendo peligrar a ellos el statu quo. Porque no era tan solo que según ellos Jesús faltaba a la ley y a la tradición, sino que él amenazaba el statu quo de ellos, que la gente se moviera de estar sometida a los maestros de la ley que los persuadían, que los oprimían por el conocimiento de la ley a muchísimas cosas, y que se vayan a Jesús, que tenía ese discurso y ese evangelio de liberación, de igualdad, de hacer a todo el mundo igual, hijo de Dios, en su condición humana, de que todos, por ser sus criaturas, todos somos sus hijos. Y bueno, imagínate toda una población, porque como se acercaba la Pascua, todas las comunidades peregrinaban hacia el templo, hacia Jerusalén, a hacer sus ofrendas, y que entonces Jesús fuera recibido en el templo, en la ciudad. Después llegó hasta el templo como un rey, porque en la historia de Jerusalén, pues había evidencia de otros que habían sido recibidos de esa forma y habían sido un conquistador y un rey. Y el pueblo y la multitud proclamaba: Hosanna, Hosanna al Hijo de David. Eso hizo Jesús el Domingo de Ramos. Y después de Jesús entrar a Jerusalén y probablemente pasar por el templo, regresó a Betania. Estaba bien cerca Betania de Jerusalén, y en Betania esa semana se quedó en la casa de sus amigos. Toda esa semana Jesús se mantuvo yendo y viniendo al templo y a Jerusalén, y regresaba por las tardes y por las noches donde su amigo Lázaro, el resucitado, y sus dos hermanas Marta y María. Sí, yo me leí la clase. Tú te leíste la clase, ¿verdad? Lázaro cabe. Tú sabes que Lázaro es de los pocos. En este momento no te puedo decir si es el único, pero creo que sí, que es el único llamado amigo del Señor. Así como en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios Padre tiene algunos amigos. Abraham, el profeta Elías, Isaías, que no lo dejó a uno de ellos no lo dejó ni siquiera conocer la muerte, lo mandó a buscar. Wow. A Elías, va para arriba, va para arriba, ¿verdad? Y sin pasar por go. Qué chulo que te digan, que oye, yo soy amigo de Dios. Wow. No paga entrada. No paga. Oye, no lo dejan ni conocer la muerte. Y entonces Lázaro es llamado así el amigo de Jesús. Juan el Bautista, Jesús lo define muy bien, pero era su primo segundo familiar. Sí. Y Juan describe la grandeza de Juan el Bautista, pero Lázaro es como que simplemente su amigo. Hay que verla, y fue en que ellos como familia vivieron un tiempo en Nazaret.
y ahí parece que se amistaron. Imagínate la bellaquería que pudieron haber hecho juntos. Volar chichigua juntos. Volar chichigua. Jugar ¿Tú crees que en ese tiempo había chichigua? Bueno, y trompo, ¿verdad? Sí, trompo. Tirar mucha piedra. Sí, para los platos. Para los platos. Para los zinc. Entrar en Para los setos. A los setos. Entrar en los sembradíos cercanos. Y a marotear. A marotear. Sí, a marotear. Hay que ver la carrera que le dieron por estar maroteando. Y la pela que tuvo que dar José. Tú sabes que antes yo creía que hacer este tipo de imaginarse cosas podría ser pecaminoso, pero después que conocí los ejercicios ignacianos, de los ejercicios espirituales de San Ignacio, Ignacio invita a que hagamos una reflexión y hagamos una visualización de los lugares que estamos reflexionando en la Escritura. Sí. Y que inclusive suscitemos que, como que, ven acá, si estoy en medio de la gente y con Jesús, ¿qué pudieran estar hablando? Oye, que tratemos de entender lo que se está hablando. Interesante. Así que lo que nosotros estamos haciendo es tratar de ver la infancia de Jesús y de Lázaro. No está mal. No, claro. Y también se sabe que aparte de eso, estamos haciéndolo basado en nuestra cultura, en nuestras creencias, en lo que hemos vivido. Y que por eso, lógicamente, decimos así. Posiblemente personas de otros países que tienen otras vivencias puedan decirlo de otra manera. Pero igual, no es algo pecaminoso también. No, ¿verdad que no? No, para nada. Bueno, así que ya el lunes santo, aparte de la reflexión que nos trae el Evangelio en la lectura que se lee de acuerdo al ciclo litúrgico, en uno de los ciclos dice que se lea que en el lunes santo fue que Jesús expulsó los vendedores del templo. Es decir, sí. Jesús, sabiendo que se acercaba el momento, le subió el volumen también a sus acciones y a lo que tenía pendiente por hacer. Tú sabes que cuando usted mencionó eso, me llegó a la mente esa escena de Perico Ripiao. ¿Cuál? De Raymond Pozo. Y me llega a la mente y me río porque... Que hasta bichuela con dulce, dice sí. Él, que estaban vendiendo ahí en el templo. Porque en esa película hay una parte donde uno de los tres protagonistas quiere cobrar venganza del que provocó que a él lo metieran preso injustamente. Él lo encuentra de manera indefensa porque lo tienen amarrado y él quiere entrarle a golpe. Y entonces Manolo, que ya se había convertido en ese momento, le dice, no muchacho, la venganza es mala, la venganza no es buena consejera. Él trata de disuadirlo y Raymond agarra y trata de hacerle una especie como darle como una vuelta al evangelio. Dice que, y tú no sabes, y tú no leíste cuando el Señor encontró, echó a los vendedores del templo. Ahí había víveres, ahí había hasta habichuela con dulce. Y le dice Manolo, y Jesús hizo eso, dice él. Pero si estos carajitos que atentos de ese hijo de general le hacen de todo, ¿qué no va a hacer Jesús, el hijo de Dios? El hijo de Dios. Claro que sí. Bueno, y Jesús tenía que se cumpliera a través de la profecía de Zacarías de entrar triunfante en Jerusalén, montado en ese asno que no había sido montado en el pollino, pollino. Y entonces también era como un pendiente. Probablemente ya en visitas anteriores en el templo Jesús ya había visto el mercantilismo que se estaba dando dentro de las paredes del templo, y bueno, y dijo, ¿sabes qué? Hasta hoy. Y hizo lo que tenía que hacer, y gracias a ese contexto que él creó, le ha puesto un freno, le puso un contexto a cómo deben manejarse las cosas en los templos desde su inicio, porque imagínate que cuántas cosas ese pasaje del Evangelio ha frenado durante la historia, claro, de que no se hagan cosas en los templos. Sí, sí. Cada paso, cada acción que el Señor hizo en su vida y en su ministerio fue para algo. Y todavía hoy hay muchos consejos, hay muchos sacerdotes que viven
frenando a algunos que tal vez en su buena voluntad de hacer cosas, quieren hacer cosas dentro de los templos. Y gracias a esta reacción a volumen alto que Jesús hizo en el templo de Jerusalén, pues creó un contexto de lo que se debe más o menos y no debe hacer dentro de los templos donde se alaba el Señor. Y es un llamado responsable a defender la palabra que nos hace Jesús, porque ahí había un negocio con la palabra, la casa de Dios, había un negocio. Exacto. Era un parque donde un mercado, tú ibas, yo tengo gallinas, déjame a vender gallinas. y le doy una parte al Sanedrín, a los maestros de la ley, y Jesús puso un stop en ese momento defendiendo la casa de su padre. Sí. Que a lo que nosotros ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. De ladrones. Ay, Dios mío, eso es muy pesado, Félix. Está fuerte. No me hagan opinar. Sí. Bueno, y llega entonces el martes santo. Jesús sigue quedándose probablemente en casa de Lázaro en Betania, y vuelve Jesús al templo. Era como que todo lo que le daba a él pendiente por hacer, ya tenía que terminar de hacerlo, porque sabía por revelación de su Padre que el fin de su vida terrenal y de su ministerio en la tierra estaba por terminar. Y me imagino el desconcierto que pudieran tener también sus discípulos de cómo va a ser que Jesús en sus reuniones privadas lo pudo haber estado preparando acerca de su apresión y de su muerte y de su sufrimiento. De verdad que tuvo que haber sido bien confuso para los discípulos y sus acompañantes de qué iba a estar sucediendo en los próximos días. Se cree que entonces en ese tiempo de probablemente el martes santo es cuando también Jesús habla sobre la destrucción del templo de Jerusalén y el fin del mundo. También ese anuncio escatológico escandaliza también a los maestros de la ley cuando Jesús en el patio, en el medio de la gente, anuncia que él podía destruir ese templo, iba a ser destruido y después edificado en 3 días, sabiendo a qué estaban haciendo alusión. Exacto. Pero nada más ellos se quedaron con la primera parte de pensar, pero ¿cómo va a ser que tú vas a destruir el templo? Ya como que las amenazas para ellos estaban yendo un poquito más y más allá. Que le dice: destruyan el templo, que yo lo edificaré en 3 días. Sí. Y se iban realmente al templo de Jerusalén, al templo físico. Sí, sí. Pero a quien Jesucristo se refiere es a su cuerpo, a su vida, a él mismo. Y al final tuvieron que... No hemos llegado hasta ahí. ¿Sí? Tuvieron que dársela. Tuvieron que dársela. Hasta que llegamos hasta hoy con un día miércoles. Miércoles fue un día como ha sido como el día de hoy. No sé para ustedes, pero para mí ha sido también como un día de mucho silencio. Sí, sí, claro. Será por este día gris que ha sido muy nublado, con lloviznas, con aguaceros dispersos, pero también en la tradición y en la vida de Jesús de esa semana, no se recoge, y la iglesia misma no recoge una tradición de qué pudiera él estar haciendo el miércoles. Pero yo sé. Ajá. Sí. Cuéntanos. Estaban haciendo los panes. Qué vaina. Preparando la mesa. Limpiando los panes. Limpiando, lavando el mantel la mujer. A ti nada más te falta decir comprando los hot dogs. No, porque es que la cena fue el jueves en la noche. Ajá. Sí, estaban preparando. Estaban preparando. Sí, sí. O sea, estaban, lo que tenía que ponerse al día, estaban poniéndose al día. Con llamado a nosotros en el día de hoy: si usted no se ha confesado, vaya y cáigale encima a su párroco. Claro. Confiésese. Claro, se cree que ya hoy Judas sí está cerrando negocios con la gente del Sanedrín, porque ya mañana se iba a consumar la fatídica venta. Y así que entre hoy tuvieron que tener su par de reuniones entre ayer y hoy en secreto de en cuánto se iba a hacer el asunto. Sí, sí. Oye, esto que lanza, se lo escuché por primera vez a Fray José, lo que lanza Fray José. El rostro místico de la iglesia dominicana.
Sígalo diciendo, que es así. Dice, mira, la traición de Pedro, oye esto, la traición de Pedro fue más grande que la traición de Judas. Y yo cuando oí eso por primera vez dije, ¿cómo? Repita eso que va para el corte. Que la traición de Pedro fue más grande que la traición Dios. de Judas. Pero ¿y por qué, profesor? Él lo trae desde el contexto de que Pedro traicionó a Jesús por miedo. Por miedo. Sí. Y Judas traiciona a Jesús porque él tenía un plan con Jesús sin Jesús. Es decir, Judas, dicen los exegetas, estudiando, que Judas quería provocar por su creencia, por su interpretación de lo que era Jesús como Mesías. Judas quería provocar la revuelta. O sea, que Judas agarra. Ajá. Dice, déjame yo venderlo. Ajá. Porque cuando lo vayan a buscar preso. Porque él no era tan solo venderlo, él lo iba a entregar. Él iba a decir cómo entregarlo. Pero los judíos tienen como costumbre que no reciben nada gratis, te pagan. Entonces, y le pagan por él dar esa información y él calcula y dice, si yo lo entrego y lo apresan. Entonces, cuando ellos vengan y le metan mano, él va a mandar a llamar a los tigres del cielo. Ni siquiera contaba él con los de cielo, era con los de la tierra. A los muchachos de allá arriba, o los apóstoles se iban a armar. Sí, se iban a armar. Y van a todo comenzar el pueblo. Y iba a empezar la revuelta. Iba a empezar a apoyar gente. Sí, iba a empezar la revolución. Yo imagino que cuando Pedro le mochó la oreja al ayudante del Sanedrín, empezó. A Malco. Él dijo, aquí arrancó. ¿Y dónde entonces Judas y todos quedan en el desconcierto? Cuando Jesús interrumpe la respuesta violenta. El reperpero. Y entonces quedan todos desconcertados porque de verdad que se preparaban para pelear. No usa esa palabra, Félix. Sí, no usa esa palabra. Corta en edición, por favor. Y entonces cuando Jesús interrumpe la reacción de Pedro, la reacción que Judas esperaba que sucediera, ahí es que llega el desconcierto y se despabilan, como diríamos los dominicanos, todos los discípulos en el desconcierto y en el miedo, y entonces le echan los guardias del templo mano a Jesús y lo llevan a la casa del sumo sacerdote. Sí. Ahí es que entonces Judas entiende lo que Jesús probablemente le venía diciendo, las cosas no son así, Judas. Conviene que etcétera. Y entonces Judas ahí es que le entra la gran culpa, el gran arrepentimiento. Ahí es cuando se da cuenta que se había equivocado. Y cuando el maligno, aunque Jesús, de sus propias palabras, y no estoy contradiciendo de ninguna manera el Evangelio, entra en él, cuando él se queda solo. A pesar de que en la cena del jueves, Jesús le da de comer, y eso a mí me llama poderosamente la atención saber que a pesar de tú comer de las manos de Jesús, tú puedes estar en pecado mortal. Es decir, que habemos muchos. ¿Y usted sabe qué? Para que no eso no es exclusivo de Judas. No, y que no nos escandalicemos, porque hay gente que deja la iglesia. Oye, hay gente que deja la iglesia porque ve otro comulgando estando en pecado. Y dice, no, aquí el padre no está en la cosa, esto aquí no funciona, porque miren fulano y menganeo. Pero es que el padre no tiene que estar pendiente de la vida de todo el mundo. No, pero que hay gente que esperan que los padres son como justicieros, ¿tú me entiendes? Exacto. Y como hacen en otras iglesias no, en otras prácticas, que el pastor cuando le informan o valida que hay una gente viendo en pecado, se va a arreglar su vida y después vuelve, pues la gente espera. ¿Por qué que a usted le molesta decir otras sectas? Bueno, sí, no lo digo, no. Porque él no es como tú, Félix. Yo no soy sectario. No, ellos son nuestros hermanitos menores, hombre. Exacto. Porque ellos son la oveja negra. No. Esperados. No, porque mira, de ellos se molestan cuando le dicen así. De ellos hay un grupo, mira. Dice el Evangelio que los que están contra nosotros están mal. Sí. Pero los que no están contra nosotros no pasa nada. Es decir, hay hermanos separados que no es que están en comunión con nosotros, pero no están en contra de nosotros. No andan maldiciéndonos, ni enjuiciándonos, ni rompiendo vírgenes. Exacto. Ni nada. Esa gente, esos son del grupo que Jesús dijo, bueno, pero si no están contra nosotros,
Déjenlo. van a recoger conmigo. Exacto. Pero hay otro que he puesto para nosotros como que... Hay si otro nosotros- hay otro que ni recogen ni desparraman. Óigame. Óigame. Entonces Judas, ¿dónde estuvo el gran error de Judas? Vuelvo y le digo, volviendo a ese punto interesante, saber que siendo de los 12 del Señor y en el último momento haber comido de la mano de Jesús, dice el Evangelio que Jesús untó el pan en el vino, así mira, una untura como cuando las abuelas te daban la comida en la Sí, boca claro, o la sí, madre. sí. Claro. Y le pasó el pan a Judas. Y Judas de mano de Jesús se lo come y le dice, ve a hacer pronto lo que tengas que hacer. Óiganme. Y fue a cometer pecado. Es decir, gente, No, pero un león. no abandonen su iglesia. No abandonen su iglesia porque ustedes vean que otros están viviendo en pecado. Judas, que vivió 3 años con Jesús, pecó, lo traicionó. Para arriba y para abajo. Óyeme, siendo testigo de primera línea de lo que Jesús era capaz de hacer. Y aún así le falló. No dejen tu iglesia y no dejen tu fe porque otro esté fallando y otro esté pecando. Ánimo. Claro que no. Manténgase en su fe, en su iglesia. Así es. Por aquí, por WhatsApp, nos dice Yadira que esos hermanos son hermanos de padre. Sí, ay, sí. Sí, eso sí. Esa sí yo la acepto y la compro. Sí. Son huérfanos de madre los pobres. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Wow. Bueno, y entonces hoy es ese gris miércoles probablemente donde Judas hizo los negocios pensando en su plan y no en el plan divino, y donde el maligno terminó de apoderarse de Judas es en que Judas se queda solo. Judas, a diferencia de Pedro, que se queda arrepentido y lloroso, Y lleno de congoja. pero se queda entre los apóstoles, se queda en la iglesia. Claro. Judas no, Judas se quedó en la soledad, en la culpa, en el arrepentimiento, pero solo. Y cuando estés así, abatido, cuando estés lleno de culpa y de arrepentimiento, por favor, no te quedes solo, porque ahí es cuando entran las malas influencias y los malos espíritus y te inducen a lo peor, como indujeron a Judas. O sea que yo me imagino ese momento cuando se llevan a Jesús y Judas va con el Sanedrín y su gente. Él fue a decir, Exacto. no, espérense. Y cuando está ya en la entrada de la casa del sumo de la sacerdote. casa del sumo sacerdote, le dijeron, ya lo tuyo acabó, Ya muévete. acabó. Ahí se encontró plenamente en la soledad. En la soledad. Sin el Cristo, sin los amigos. apóstoles, sus amigos y sin nadie. Por lo menos Pedro Pedro fue detrás, a escondidas, detrás de Jesús. Ajá. Y se quedó en el patio. Y cuando lo negó la tercera vez, vio a Jesús de frente. Vio a Jesús de frente. O sea, todavía él se sentía acompañado. Claro. No, y después, después de eso, más adelante el Evangelio nos dice que él se fue a pescar con sus amigos. Dice que se fue. Mira, él fue a culparse y a arrepentirse, pero se fue donde ellos. No se quedó solo. Judas se quedó solo después de eso. Después de ahí, lo que el Evangelio nos enseña es el desenvolvimiento fatídico que tuvo con su vida, tú sabes. Pero nos deja y nos enseña que no importa lo que esté pasando por tu vida, los errores que hayas cometido o en el que te encuentres, por favor, no te quites de la iglesia. No te quedes solo. Haz como Pedro, busca auxilio en tu culpa, en tu error. Ven, que eso es lo bueno de nuestra iglesia. Que y Jesús... salir y dejar la iglesia es un pecado grave porque se comete un pecado de apostasía. Y ya tú sabes que una vez que tú hayas limpiado la casa y hayan salido de ti cosas malas, si abres la puerta al mar, tú sabes lo que llegan, ¿verdad? Después. Con un invitado. Invitados, 7 cada uno. Óyeme. Y ya tú sabes que aparte que te pueden llevar al mundo a hacer cosas peores, te pueden también llevar a ese camino que llevaron a Judas, que es a terminar con su vida, que es un pecado capital que te lleva directamente al infierno. Sí, referente a la parte de la soledad de Judas, que fue la razón por la que se condena. Ajá. Los discípulos en el tiempo que estuvieron con Jesús, aprendieron y fomentaron la capacidad de perdonarse entre ellos mismos. Si Judas
hubiese ido donde los apóstoles, donde sus amigos, los que con él estuvieron 3 años andando entre todos esos lugares, y le hubiese dicho, lo que yo he hecho no tiene perdón ni de ustedes, ni de Dios, ni de nadie. La dañé. La dañé. Metí la pata. Porque el plan de él no era descabellado. Porque No. Juan y Santiago le pedían algo descabellado al Señor. Ese sí. Señor, Eso sí. queremos estar a la derecha, a tu izquierda y todito. Y Y el que Evangelio mira- dice que los amigos se y que quillaron mira, con ellos. Sí. Yo quiero que a mí me den el puesto de paliza. El Oh. puesto tiene paliza. y, entiendes? el otro dijo, yo quiero que me den a Duar. ¿Tú entiendes? Pero- Es decir, ellos habían hecho cosas descabelladas. Claro. Y sin Claro que embargo, sí. los apóstoles le hubiesen dicho en ese momento, pero no, tú tranquilo. Y Pedro le dice, papá, mira, Yo acabo. de negarlo 3 veces. Y él me lo Y él dijo. me lo dijo. Y él me lo dijo. Tú ni siquiera lo mataste. Exacto. O sea, tú no... Tú te pusiste a inventar por tú- tu cuenta. Exacto. Tú creías que era una cosa. Y él hubiese entrado en el perdón porque ellos le iban a perdonar. Por supuesto, porque hay mucha gente, Félix, gracias que tú estás haciendo esa reflexión, hay mucha gente que dice, no, porque Judas estaba condenado porque ya Jesús estaba, como lo dice la gente, ¿verdad? Predestinado a que él tenía que hacer eso. Pero Pedro también, Exacto. al negarlo. Ahora, frente a un pecado, frente a un acontecimiento, entre comillas, que tú no fuiste culpable, pero sí responsable, no causante, pero sí responsable, la idea es cómo respondo después de. Ya, metiste la pata. Ya, es que quiero decir una mala palabra casi, tú sabes, pero no debo. Ya lo hiciste, ahora. De ahí en adelante, De ese color. de ese color. De ahí en adelante, como respondemos frente al evento, es que va a ser la diferencia. Es así. Es ¿Qué va a así. ser la diferencia? Así que el evento, como dice el Evangelio, Dios ama al pecador, no al pecado. Es decir, habiendo nosotros pecados, siempre tenemos la posibilidad de la reconciliación, del perdón. Miren, entonces llegamos al Jueves Santo. ¡Wow! ¡Qué jueves! Ese jueves que deja instituido 2 sacramentos. Deja instituido el sacramento de la Eucaristía, la institución de la Eucaristía y del sacerdocio. Y deja el servicio como presencia máxima de la autoridad. Dice Jesús con el gesto del lavatorio de los pies, el que quiera ser el primero entre ustedes, que sea el último. El último. En, Servidor de todos. por supuesto, Servidor de todos. en la alianza que el Señor hizo con Moisés, que dejó elementos visibles de su alianza, los dejó guardado dentro del arca. Dentro del arca que se convertía en un espacio, en un altar, en un altar movible, porque ahí se guardaban ofrendas y en ese espacio se hacían cultos y también se hacían los sacrificios. Habían 3 elementos en ese altar. Vamos a ver, pregunta de examen de catequesis. ¿Cuáles eran los 3 elementos que estaban dentro de el arca de la alianza? La tabla. La tabla de la ley con los mandamientos. La vara de Aarón. La vara de Aarón que floreció, símbolo de la autoridad Sí. dada a Aarón y a Moisés. Y nada más le falta uno. Una tacita. ¿Con qué? Con maná. Con maná. Fíjate que en esa alianza estaban esos 3 elementos. Una sopera. Una sopera. Ajá, pero una copa de oro. No era cualquier cosita, ¿no? Copa de oro con maná. Y entonces Jesús en esa cena instituye de nuevo esa nueva alianza. Esa nueva alianza con los elementos. La vara de Aarón representada en la autoridad a través del servicio. El lavatorio de los pies. Estuvo presente ahí la vara de Aarón. La Eucaristía como el nuevo maná. Pan de vida bajado del cielo. Y la tabla de la ley es el resumen ya de todos los mandamientos, de todas las enseñanzas que Jesús nos había dejado a través de sus apóstoles. Recordando que Él los 10 mandamientos los resume en 2. Los mandamientos tienen una característica que tienen unos que se refieren a
la relación del hombre con Dios, cómo se va a manejar el hombre con Dios, los 3 primeros, y los otros, cómo se van a relacionar los hombres entre ellos. Y Jesús toma uno de cada uno. Dice, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y al hombre y al prójimo como a sí mismo. Como a sí mismo. No es posible cumplir el segundo sin haber cumplido el primero. Solamente amando al Señor es que nos capacitamos en el amor para poder cumplir el segundo. Cumplir el primero es la garantía de que el segundo se realice. Y mire, profesor, hay un tema que yo lo comprendí hace unos años, que no entendía qué significativo era que Jesús le lavara los pies a sus discípulos. Y en la época, el que lavaba los pies era el esclavo a su amo. El más chiquito. Ajá. El más chiquito. Era el servidor, el siervo. Sí, lo que pasa es que... el que vivía allá atrás en el patio, que comía. Sí, lo que primero, antes de esa explicación hay otra. Y es que la gente, las personas que viajaban de algún sitio a otro para visitar a una persona, andaban con unos zapatos, con un calzado que tenían los pies descubiertos, y con el viaje se les llenaba de polvo los pies. Entonces, los esclavos lavaban los pies de la persona como una forma de acogida. Claro, era un gesto de alta cortesía y de acogimiento, de acogida, que tú llegaras a una casa. Eran mandados por los dueños, claro, por los amos. Era un trabajo. Lógicamente, porque el esclavo no podía moverse si el amo no lo mandaba. O sea que prácticamente, si lo ponemos a nivel de rango, es era una función de servicio. Para no decir otra cosa, pero no quiero dañarla. Entonces, es como un trabajo de menor cuantía. Usted le va a lavar los pies al que llegue aquí. Es como dicen, usted es el pelapapa, usted lava pies. Como que dicen, bueno, fulano, tú estás caliente. Que eso es como en los talleres de mecánica, que al que le dicen el lavatuerca. Entonces, eso es el aprendiz. Jesús agarra. El último en el organigrama. Sí. Jesús agarra y se hace el último entre todos. Agarra la jofaina. Sí, y se hace un nudo aquí con las cosas en el faldón, en la túnica. Sí. Se la amarra de un lado. La toalla. Se tira la toalla arriba del hombro, una cantina. Y le lavó los pies a Judas también. Sí. No, porque él lavó los pies antes de cenar. El bueno fue Pedro. Wow. No, Pedro. No, señora. No, porque tú sabes que Pedro era Pedro siendo Pedro. Exacto. Pedro. Porque Pedro era de la gente, profesor, y vamos a hacer un paréntesis ahí. Pedro era de la persona que hacían la cosa y después lo pensaba. Y después decían, porque lógicamente uno tiene como que pensar y luego actuar, pero él como que reaccionaba, le daba para allá y después decía, yo lo debía hacer. Sí, Pedro tenía una personalidad buenísima, pero una de las características que tenía la personalidad de Pedro, que Dios Padre quiso que él fuera la cabeza de la iglesia, porque no fue Jesús ni siquiera, fue Papá Dios que dijo, tú vas a ser Jesús, es que Pedro, a pesar de que era muy lanzado y tenía visible las distinciones de líder, Pedro tenía la capacidad de arrepentirse, de recogerse. Es decir, en varias ocasiones el Señor lo reprendía y lo amonestaba. Y al ratico estaba Pedro al lado de Jesús como si nada. O sea, tenía poca vergüenza. Mira, eso lo que pasa es que Dios es astuto. No, te explícalo bien, porque para mí la explicación que está dando es que él tenía poca vergüenza. No. Era un descarado. Pero hay una cosa, mira, Dios elige a lo que menos sirve para dirigir. Ay, Dios mío. Es así. ¿Por qué Dios pone al hombre? Al que menos se la cree. Sí, ¿por qué Dios pone al hombre que sea el cabeza de la familia? Oh, Dios mío. Es porque el que menos sirve es el hombre. Oye, escúchale, qué fuerte está eso. Una familia no existiera si no fuera por la mujer. Pero yo te voy a decir, pero la capacidad del hombre. Tú tienes razón y no estamos yendo lejos, porque mira, Félix. Por eso, no, pero para poner con la capacidad de observación, de mejor administración económica que tiene la mujer por encima del hombre. Si Dios le hubiera dado ese rango, mira, esa rayita aquí en el hombro, mira. La justicia del Señor es increíble. Al hombre lo hace cabeza de la familia,
pero entonces dispone que la humanidad entera salga de una mujer. Tú me Claro que entiendes. sí, claro Siempre que sí. una justicia Es un increíble. equilibrio. Dios le Es da un equilibrio. responsabilidad a lo que menos sirve. Es una justicia increíble. Y lo endereza para que sirva. Exactamente. Como pasó con Pedro. Sí, esa misma capacidad de rediseño que Pedro tiene es la que nosotros a través de la historia como iglesia hemos tenido. En los comentarios van a decir muchas cosas de mí. Sí, pero miren, algo bien interesante, queda instituida entonces la Eucaristía. Sí. Y vamos a leer, Jorge, un texto Sí. que está aquí, que yo he querido traerlo para que nosotros entendamos cuál es el valor de la Eucaristía, cuál es el valor del altar, cuál es el valor de tener a Jesús Eucaristía, de tener a Jesús como ofrenda, de tener a Jesús como cordero. Mira, cuando esta lectura llegó a mis manos, lo entendí y lo profundicé todo. ¿Por qué nosotros hacemos un culto? ¿Por qué nosotros hacemos una ofrenda y qué significado tiene esa ofrenda? Esta historia se relata por el encuentro de un maestro y su alumno. Se llama Altares en los lugares altos. Estábamos de pie, es un relato, estábamos de pie en lo alto de lo que era menos que una montaña y algo más que una colina. Y no llegaba a ser ninguna de las dos cosas. Una loma. El maestro me condujo a una plataforma de piedra, o mejor, a los restos de lo que una vez fue una plataforma de piedra. ¿Qué es esto?, pregunté yo. Son ruinas de un altar, dijo él. Fue uno de los muchos altares erigidos sobre los lugares altos. Altares a Baal, Moloch, Astrosec, Zeus y a una multitud más de dioses e ídolos. ¿Altares para?, pregunté yo. Responde el maestro, para sacrificios. Verás, ellos no solo veneraban ídolos en los lugares altos, sino altares. Cada dios tenía un altar y cada altar requería un sacrificio. ¿Qué tienen que ver ambas cosas?, pregunté yo. ¿Los altares ya no están o quedan solo ruinas?, dije. No, dijo el maestro, los altares siguen estando aquí, así como los están los dioses e ídolos. Recuerde lo que hablamos. Ya sea que la gente llame dioses o no a dioses que adoran o a ídolos o a los ídolos que sirven, eso no cambia el hecho de que están adorando a dioses y sirviendo a ídolos. Oigan esto, cualquier cosa que usted ponga primero por encima de todo lo demás, ese es su Dios. Cualquier cosa a la que usted sirva, cualquier cosa para la que usted viva, todo lo que dirija su vida, eso es un ídolo. Ya sea que su ídolo sea el dinero o el placer, el éxito, la belleza, la comodidad, el poder, las posesiones, una carrera, un objeto, una meta o su propio yo. Todo lo que ponga primero y lo sirva, ese es su Dios e ídolo. Por esto es lo que siempre debe recordar. Cada dios e ídolo tienen un altar. Cada dios e ídolo tienen un altar. ¿Qué significa eso? Siempre hay un costo por servirlos. Hay un precio para los ídolos y los dioses. Siempre hay un altar y el altar siempre requerirá un sacrificio. Algunos requerirán el sacrificio de su paz. Otros requerirán el sacrificio de su salud, su matrimonio, su tiempo, su familia, su integridad, su bienestar. Y cuantos más los sirvas, más debes sacrificar. ¿Pero acaso Dios no tiene también un altar y requiere un sacrificio? Sí, dijo el maestro.
Dios sí tiene un altar, pero no es como ningún otro. Verás, en todos los demás altares de este mundo, el hombre sacrifica para sus dioses. Pero el altar de Dios es Dios quien sacrifica a sí mismo por el hombre. Dios mismo es el sacrificio. Por lo tanto, usted ya no tiene que sacrificarse y darse a ninguno de los dioses, salvo uno, al único Dios que se entregó como sacrificio para usted. Oh, mi Dios. Me dejó sin aire. Claro, Jorge, mira. Trompón en la boca del estómago fue. En el Padrejón. Desde la antigüedad, desde las culturas prehistóricas, porque producto de que nosotros venimos de Dios, quedó en nosotros instalado la deidad. Es decir, nosotros, está instalado en nosotros reconocer que procedemos de un Dios, ¿verdad? Sí. Así como perdimos la gracia de la vida eterna, así como se nos instaló la concupiscencia, se nos instaló la gratitud, el perdón, la búsqueda del perdón, el servicio, la bondad, pero también la necesidad de buscar a Dios. Y entonces, en todas las culturas se crearon altares, se crean ofrendas, y cada Dios inventado por el hombre, los antiguos siempre pedían un precio, como dice la historia. Y los de hoy, los dioses y los ídolos de hoy, a los que les servimos, y fíjate cómo dice esta historia, Y el dinero, por mientras más les sirven, más piden de ti. Es el número uno. Y esos dioses y esos ídolos, mientras más tú estás poniéndolo a ellos primero, ellos más van a pedir de ti. ¿Y qué te piden? Lo que dice ahí la historia, el matrimonio, la salud, el bienestar. Óyeme, pero dice, pero sírvele al Dios. Y tú perdón, profesor, y el que hace selección termina perdiéndolo todo o sacrificándolo todo poco a poco para quedarse con eso que es su prioridad. Por supuesto, y lo pierden todo. Y entonces dice, no, sírvele al Dios que ya Él puso el cordero, ya Él puso el acto sacrificial, ya Él puso el altar y puso el sacrificio, y eso es la Eucaristía. Y eso es lo que nosotros hacemos todos los domingos gracias a este Jueves Santos, que fue que el rito del Melquisedec, porque Melquisedec, sacerdote y rey, se sabe muy poco de la historia de Melquisedec, de dónde provino, cómo apareció, pero se sabe que es un sacerdote y una clase sacerdotal por encima de la levítica, de los descendientes de Aarón. Pero hicieron una ofrenda limpia, sin sangre, pan y vino. Igual allí en la Pascua del Éxodo es la primera vez también que en un acto sacrificial aparece el pan. Y Jesús quiso tomar esa primera Pascua, o esa Pascua que más se recuerda del pueblo de Israel, y el rito del Melquisedec, e instituyó en un altar nuevo, que es una mesa, que ya no iba a ser en los montes, sino en una mesa, donde se reúnen en torno a ella, un rito limpio y sin mancha, donde Él para siempre será el cordero y el acto sacrificial. Y si en lo adelante, desde mañana, desde hoy, tú pones y tienes como Dios a ese que ya puso el acto sacrificial, que ya puso el cordero, se acabarán en tu vida los presos sacrificales, que son de lágrima, sudor y sangre. Jorge, eso es lo que le pasa a las personas que tienen otros dioses y otros altares. Pagan precios sacrificales de lágrima, sudor y sangre. Muy difícil, profesor. Antes de continuar, un oyente, yo estoy en creer, señores, a través de, verdad, luego de este mensaje que me acaban de mandar, estoy en creer de manera seriamente de que nos están escuchando. Me pregunta alguien por aquí que cómo se llama el escrito, cuál es el título del escrito que usted acaba de leer. Altares en los lugares altos. Ok. Lo busquen así. Vamos si no, que Feli tiene una copia y que nos escriba, que Feli le manda una foto de la copia de la historia. Sí. Lo voy a escanear y se lo voy a mandar al delivery. Dale para allá, dale para allá. Bueno, y entonces el Señor que durante toda la historia de la salvación
siempre, después de un acto sacrificial y una ofrenda, las ofrendas se realizaban por muchas razones y los actos sacrificales. Lo hacían como una acción de gracia. Pero todo esto lo tenemos bien manejado en toda la catequesis que nos da la iglesia. También un lugar de honra y de ofrenda. Se hacían y se hacen para agradar al Señor. Pero también se utilizan para el perdón de los pecados. Y en las ofrendas, en los altares, también se realizaban pactos. Cuando el sacerdote hace las oraciones eucarísticas de consagración, hace unos rituales bellísimos y como sacerdote, como su función, eleva al Padre todas nuestras ofrendas, pero nosotros no hemos entendido y lo hacemos a la ligera, que de verdad, cuando se está en presencia de la consagración, podemos llevar nuestras ofrendas, nuestras acciones de gracia, nuestras preocupaciones al altar. Lleva tus preocupaciones al altar, porque en ese ofrecimiento el Señor lo ve. Y ahí se está haciendo un rito sacrificial, que lo bueno es acción de gracia y lo malo es un sacrificio se consuma y se expía, se limpia, se expía. Es un lugar de mucho significado y de mucho valor. Y también se hacen pactos y alianzas. Y Dios primero en tus oraciones dominical o si eres de misa diaria, que en esa ofrenda del altar siempre incluyas tu santidad. Siempre incluye tu santidad. Podemos mencionar 5 alianzas importantes que se hicieron con un altar, se hicieron con un ofrecimiento. La primera, Noé, Génesis 9, después del diluvio. Abraham, la famosa ofrecimiento de su hijo para ser probada su fe. El ofrecimiento en el altar también que se hizo Samuel con David. Moisés también en el Éxodo 19:5 hizo un altar y un ofrecimiento al Señor. Y después el altar culmen, que fue la nueva alianza, el nuevo altar, San Lucas 22:30. Esos eventos importantes en la historia de la salvación, en todos estuvo presente un altar, estuvo una nueva alianza, estuvo un ofrecimiento. De manera que cada vez que asiste a una Eucaristía estás en presencia de un altar del Señor, de un espacio que el Señor lo sacó de Israel, lo sacó de Jerusalén y lo hizo universal. Ese altar específico, único, que existía en el templo de Jerusalén, donde la gente iba a llevar sus ofrendas, todo lo que conllevaba el cordero, los corderillos, cualquier otro nivel de ofrenda que quisieras llevar para la expiación o acción de gracia, el Señor a través de la Eucaristía lo universalizó. A través de sus apóstoles, la autoridad, lo que dejó en ellos, pues ellos pueden, por su autoridad y su unción, crear un altar con los ritos litúrgicos. Y ahí tienes la oportunidad de elevar tus ofrendas, tus acciones de gracia, pero también tus peticiones al Señor, los altares del Señor. Queríamos profundizar un poquito más del significado de la Eucaristía y el porqué. Antropológicamente, siempre nosotros necesitamos altares donde demos gracia, busquemos auxilios y nos comuniquemos con nuestra superioridad. Y nosotros todos los domingos, cada vez que vamos a misa, hacemos uso de ello. Así mismo es. Vamos a hacer una breve pausa y luego pues continuamos. Antes de eso, tenemos una llamadita. Vamos a ver quién es. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Ese predicador que está ahí, ese libro lo estoy
estoy leyendo ¿Cómo? la historia de la salvación y ya hice enterito el retiro y tengo el anillo de la alianza y lo voy a volver a hacer. Ah, pero excelente. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama? Mira, mi nombre es Miriam y soy de la parroquia San Pedro Apóstol, Salesiana. Qué Y bueno. estoy leyendo este libro, eso mismo, hermano, Dios le bendiga. Y esa es una alianza, así mismo voy ya por el capítulo 154 del libro. Y eso es la historia de la salvación, la alianza que hay en la Eucaristía. Gloria a Dios. Amén, amén, amén. Qué bueno, excelente. Siempre es bueno pues tener esta retroalimentación del público, saber que la gente nos está escuchando, que están aprendiendo y todo lo demás. Encontré, equipo, que en la Biblia la primera ofrenda al Señor, y las ofrendas se asume que en el espacio donde se hace, se crea un espacio, un altar, la hicieron Caín y Abel. Wow. Abel, que era pastor, y Caín, que era agricultor. Y dice la Escritura que por alguna razón la ofrenda de Abel le agradó más al Señor. Lo cogió fruta dañada, pues imagínese. No, yo creo que fue la actitud de quien hace la ofrenda. Por eso es muy importante qué ponemos sobre el altar. Me imagino Adán o Eva diciéndole, muchachos, estos primeros frutos ofrécaselo al Señor. Y va Caín diciendo, ¿y por qué? ¿Y por qué hay que ofrecer? ¿Tú entiendes? La actitud. Y Abel, me imagino que va con sus cabritos. Y que yo con los llamas más bacanas que ¿Entiendes? Señor allá arriba. Eso llama amarillita, ¿eh? Sí. El segundo pecado bien presente, de acuerdo al relato del Génesis presente, es la envidia. El primero fue la irresponsabilidad. Cuando Adán le pregunta al Señor, ¿qué hiciste? Y tiró a Eva para adelante. Mujer que me diste. Esa mujer que me diste. Claro, y ella misma ahí de una vez tira a la serpiente para adelante. Sí. Ninguno de los dos asumen. Imagínense que esas dos gente hubiesen dicho, Señor, metimos la pata, como lo que decía Ofelia ahorita que debió hacer. Tuviéramos el paraíso. Tuviéramos en el paraíso, el Señor lo perdona. Sin trabajar. Tiran para adelante. Y después la envidia que siente Caín de Abel, envidia, pues entonces también nos lleva otro pecado muy presente según el relato. Después, claro, el asesinato. Y después aparecen unos cuantos más acerca de lo que el hombre va haciendo en su historia. Bueno, pero es que el relato del Génesis, Jorge, a mí me cautiva. Es fascinante. Es que donde todo empezó, cómo todo se dañó. Claro. Y yo he descubierto que así como se dañó todo en el Génesis, así casi siempre se nos daña todo en la vida. Si profundizas, te darás cuenta que es casi de la misma manera. Llegamos al viernes y el viernes es el día del juicio. Ya se asume que Jesús fue hecho preso en el huerto del Getsemaní, porque después de la cena Jesús se fue a orar y bueno, y ahí fue que Judas lo entrega con un gesto que se supone que todavía sigue siendo un gesto de confianza, cercanía y amor, y con un beso, y así entonces en medio de la oscuridad lo reconocen por la cercanía que da y la señal que da Judas, y lo apresan. De ahí lo llevan a la casa del sumo sacerdote, y entonces el viernes es que se produce el juicio ante el Sanedrín, frente a Pilatos y frente a Herodes. Y después de ese juicio injusto, perverso, indecible, lo que yo quiero expresar sobre eso, viene la flagelación, la coronación de espinas, viene el camino hacia el Calvario, que antes de hablar del camino del Calvario y hablando de peregrinaciones, he reflexionado de la peregrinación que se realiza entre tu banco, tu asiento, tu lugar en la Eucaristía y cuando te levantas a ir a comulgar. Ahí se hace una peregrinación. Y la pregunta que nosotros, que yo los invito a reflexionar es, ¿qué tú reflexionas
¿Y qué haces en ese camino, en ese trayecto de te levantas a recibir al Señor? ¿Qué haces en ese espacio? ¿Cómo lo aprovechas? Usted saluda de lejito al hermano que se encontró en el camino, porque hay gente así. ¿Qué haces en ese bello espacio, en ese bello momento, en ese momento único? Usted va cantando el canto de comunión, lo va cantando en la mente. ¿Qué vas haciendo? ¿Qué vas haciendo? Y después de recibir al Señor en ese otro peregrinar, desde donde recibiste la comunión hasta tu asiento, ¿qué vas haciendo? ¿Qué vas haciendo? ¿Qué vas haciendo? Es importantísimo que hagamos conciencia de qué hacemos durante el momento que vamos hacia el encuentro con el Señor, y después que lo recibo también, ¿qué hago en lo adelante hasta que lo vuelva a recibir? ¿Qué hago en el Señor? Y bueno, y todos conocemos lo que pasó camino al Calvario, lo que pasó en la crucifixión de Jesús, que en su cruz, en ese altar donde él también a través de su sangre y como ofrenda él se ofrece, también deja instituida dos cosas bien importantes. Primero, nos da a su madre como madre de la iglesia, que gracias a Dios nos las deja como madre de la iglesia ahí en la cruz. Y después la muerte que dicen las escrituras y la tradición, que fue aproximadamente a las 3 de la tarde. Muere el Señor a las 3 de la tarde, el Viernes Santo. Y lo sepultan antes de las 6 de la tarde del mismo viernes, porque ya en la tradición judía, ya la oscuridad, las 6 de la tarde, era ya parte del día siguiente. Y como el día siguiente era sábado, pues no se podía hacer nada. Que por eso es que hay unos hermanos, ¿verdad?, que sabemos, que conocemos, que para ellos las 6 de la tarde ya corresponde al día siguiente. Sí. No, la iglesia lo dice. Uh-huh. Ya las celebraciones que se hacen a las 6 de la tarde corresponden al día siguiente. Pero, pues sí, pero hay una religión específica que tiene mucha, que dentro de todas sus normas... Son elementos de diferenciadores, guardar el sábado. Sí, tiene mucha similitud con el judaísmo. Uh-huh. Y pues sí, porque eso es sentido, una práctica judía. Exacto. O sea, por eso los ayunos son hasta las 6 de la tarde. Sí. Uh-huh. Incluso la iglesia sí también lo hace. No, son hasta las 6 de la tarde. Y las celebraciones que se hacen a partir de las 6 de la tarde corresponden al día siguiente. Uh-huh, uh-huh. Exactamente. Bien, y entonces está el viernes tan significativo, tan doloroso, tan marcado, y el hombre es creado un viernes y Jesús muere un viernes, y el inicio de la redención empieza de alguna manera un viernes, porque inicia con su muerte, ¿verdad? Y también el viernes, que la iglesia y la tradición nos invita a que cada viernes reflexionemos la pasión de Cristo, su muerte en cruz, que contemplemos al crucificado. Tiene tanta significación, tanta significación. Aguántelo ahí, profesor. ¿Por qué usted dice que el hombre fue creado un viernes? ¡Oh! Oh, pero le relato sí, por eso que los viernes son tan importantes. Y vio Dios que era bueno, día primero. Sí. Y vio Dios que era bueno, día segundo. Okay. Ya entendí. Y creó Dios, Claro. y Dios que era bueno, día tercero. Ya acabamos. Y ahora hay que hacer quien disfrute de todo esto. Por eso es que el sábado es el día del descanso, porque su última creación Día fue quinto. el hombre. Fue viernes. Le dio tanto trabajo que dijo ya no voy a dar más, ya no voy a hacer más de ahí. Ya. Chicas, entienden los viernes de los hombres que están de cumpleaños. Ustedes me hicieron romper la solemnidad del Viernes Santo. Óyeme bien. Esto sí me dio trabajo. Dije, pero mira, cuando yo creé los ríos y los pajaritos, no me dio tanto trabajo. No. Pero, Y yo creé 1 millón de especies de pajaritos. Creé ese señor que me dio tanto tormento. Sí. Qué cosa estos muchachos. Sí, por eso es que los hombres hacen mucho, se toman sus viernes, porque están de cumpleaños.
eso. La humanidad es creada un viernes, claro que sí. Y el Señor también da inicio de la nueva creación a partir del viernes con su muerte. Bueno, y llega el sábado silencioso, llega el sábado, entre comillas, desesperanzador, llega el sábado de espera y de silencio. Desesperanzador de unos y para unos, y la única que tenía así la certeza, dice la tradición y algunos santos, de la resurrección de Cristo era María. María, que sabía tantas cosas, pero siempre la guardaba en su corazón, era la más esperanzada de que no se quedaba todo en la cruz, de que había algo más y que iba a suceder algo más. Y bueno, sabemos que donde Jesús fue después de su muerte, y tú dices, bueno, y le tomó tanto tiempo abrir los cielos o rescatar las armas de ese limbo pulgante hacia donde fue. Hay tanto que aprender de eso también, y mucha gente no tiene la conciencia ni la formación de que antes de ese momento del sábado al domingo, ningún hombre, ningún ser humano desde Adán había subido a los cielos, que es ese momento de la resurrección de Cristo que sucede el domingo, entonces que se abren las puertas del cielo. Bueno, también el sábado es cuando el cuerpo de Jesús reposa en la tumba, es cuando los discípulos están todavía escondidos con miedo, y es donde las mujeres van a ungir a Jesús con perfume. ¿Ustedes saben por qué iban a ungir con perfume? No sabemos, profesor. Bueno, porque antes, como solo algunas personas, los muy pobres que no podían tener cavernas, catacumbas, tumbas en las montañas, enterraban sus muertos, pero sí, estar en tierra enterrado era como una deshonra, era sinónimo de poco cuidado. Wow. Pero tenerlos en sepulturas era entonces sinónimo de estatus. El nicho. Pero en tenerlos envueltos... Igual que ahora. Tenerlos envueltos y perfumados, y que no el hedor no llegue muy alto, era decir, ese muerto tiene dueño, porque sí, no hiede. Claro que sí. Entonces tú tener un muerto bien embalsamado y que no hediera, era sinónimo de estatus, que usaron mucho perfume y muy buenas envolturas que conservaban el perfume para que ese muerto no hediera. Entonces, que una persona estuviera en sepultura y que no hediera era sinónimo de un buen estatus social. Por eso las mujeres se ocupaban tanto de decir, óyeme, Jesús no está huérfano, Jesús no está solo, no. Aunque José y ese grupo lo enterraron en un sepulcro nuevo y lo dejaron ahí rápido porque iba a ser sábado. No, tenemos que ir a prepararlo bien. Y son ellas probablemente que lo embalsaman bien al Señor y lo preparan. Por eso la sábana santa tal vez le quedó tan bien puesta. Y entre esa combinación de la postura de la sábana santa, los aceites, con la resurrección, es que queda impregnado todo el cuerpo del Señor en la sábana santa, que ella es la escritura de lo que significó wow, la pasión de Cristo, porque la han analizado y de ella han extraído todas las heridas y todos los dolores que el Señor tuvo. Así que sí, fueron al sepulcro las mujeres el sábado. Y después de ese sábado, pues gracias a Dios, llega el domingo, que es el día de celebración, resucita el Señor. Se le aparece a María Magdalena y a otras mujeres, a Pedro, a los discípulos de Emaús, y comienza la celebración de Jesús sobre la muerte, la victoria de la muerte, el fortalecimiento de nuestra fe, el sentido último de la razón de Cristo venir, sellar con su resurrección la reconciliación de la raza humana con el Padre. Nos crea un camino, una autovía, una autopista difícil de tomar, de llegar de nuevo a la plenitud, que es estar en presencia de Dios Padre. ¿Qué fue lo que tú tumbaste ahí, muchacho? Explícame. Así que esperamos en el Señor que esta Semana Santa nosotros podamos revivir
vivir, compartir, experimentar junto a Jesús toda esta etapa, todo este recorrido que culmina con la resurrección de Cristo y la gran promesa de los que vivimos con Él y en Él. Félix. Si se dice una más, se daña. No, pero que él te estaba diciendo era para que hiciera una especie de resumen, para que recojas todo lo que se ha dicho y así poder despedir el programa. Félix después de los altares altos se quedó sin aire. No, y después de ahí él va a buscar la grabación para terminar el programa. Tú supiste. No, pero mira, aprovechar este momento y decirle a nuestra audiencia, ya yo lo he dicho ayer lo mencioné, pero creo que también es pertinente mencionarlo ahora. Estamos en el año jubilar y mañana jueves podemos hacer indulgencia plenaria y de una forma maravillosa para que veamos la misericordia de Dios a su iglesia. Mañana jueves podemos, hay un canto eucarístico que se llama Tantum Ergo, que usted en el momento cuando se va a reservar ya el Santísimo para colocarlo en el monumento, en ese momento usted piadosamente en su corazón o canta o recita el Tantum Ergos, lo puede cantar o recitar y recibe indulgencia plenaria. Pero eso incluye incluso de que lo canten en el coro o no. No, usted. Usted como persona, usted. Okay. Si el coro lo canta y usted le le cae atrás, no hay problema, pero usted tiene que cantarlo usted, como que usted solo. Es algo muy, muy, muy personal, con mucha piedad. También puede adquirir indulgencia plenaria con 30 minutos de adoración ante el monumento, ante la presencia de Cristo que está ahí reservado. Ahí puede también hacer 30 minutos de adoración e inmediatamente ya usted está aplicando para una indulgencia plenaria. Puede utilizar cualquiera de los dos métodos porque solamente se hace una indulgencia plenaria por día. Okay. Cualquiera de los dos le puede funcionar. El Viernes Santo lo podemos hacer en el Vía Crucis. En el Vía Crucis. Participar en el Vía Crucis de manera piadosa, no en la chercha, que a veces por la caminadera que la tiradera de fotos. Sí, usted va de manera piadosa viviendo cada estación del Vía Crucis, ahí también sin distraerse, también puede recibir indulgencia plenaria y participando de la adoración de la cruz. En cualquiera de esas dos usted puede recibir indulgencia plenaria. El sábado puede recibir indulgencia plenaria rezando el Santo Rosario con 2 personas o más. No es que solo, no. Con 2 personas, porque regálele a 2 hermanos la oportunidad de recibir indulgencia. Rezando el Santo Rosario con 2 personas o más, sí. Recibe indulgencia y también al asistir a la vigilia pascual también recibe indulgencia. Tenemos 3 días para recibir 3 indulgencias, una por cada día, y sobre todo lo maravilloso del amor de Dios es que podemos esas indulgencias aplicarla a nuestra vida o también aplicarla por amor al prójimo. Alguien que ya falleció, que verdad está en el purgatorio, sí. Le aplicamos esa indulgencia plenaria por misericordia. Una cosa, Félix, antes de culminar, aclarar, la indulgencia plenaria es solamente participando de esas actividades o también tenemos que confesarnos. Ese es el otro punto, porque para allá voy, porque todo bonito y fácil, pero hay que, ¿verdad?, darle su carácter más chulo. Ajá. Debemos confesarnos, bien confesarnos. Sí. Que ya muchos los que me escuchan saben que lo he repetido muchas veces. Bien confesarnos, arrepentirnos verdaderamente de los pecados, comprometernos a no volver a pecar más, comulgar en cualquiera de esos días, comulgar, si lo va a hacer uno por día, tiene que comulgar cada día, y
bueno, ya no vale la peregrinación porque la peregrinación se hace en las tres actividades. Pero comulgar, confesarse y rezar por las intenciones del Papa Francisco. Ahí está. Recordando que según el numeral 1471 del Catecismo de la Iglesia, una indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados, que un fiel debidamente dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones obtiene por mediación de la Iglesia. Es decir, eso es una indulgencia de un pecado ante Dios. Exacto. Ante la consecuencia de Dios que esté pendiente, pero no ante la consecuencia del hombre. Gracias. Por favor. Exacto, sí, la porque indulgencia es ante Dios. dice, la paga del pecado es la muerte. No es que no va a morir por hacer indulgencia. Claro. Lo que pasa es que el alma tiene que ir al cielo limpia. Sí. Por eso, que eso lo he repetido varias veces, no es cierto de que cuando alguien muere que vamos y le decimos, por piedad lo hacemos. Sí. Ya él está en los brazos del Padre. No, él está en el purgatorio, porque esa alma tiene que purificarse para ir a los brazos del Padre. Y por eso nosotros los católicos creemos en ese lugar de sacrificio, de tormento, para que nuestra alma suba al Padre. Pero resulta que con la indulgencia plenaria usted recibe como un jompeito. Sí, un jompeo y limpia, borra y le da para arriba sin pasar por go. Así es. Gracias profesor por este tema tan interesante y de tanta edificación para toda nuestra gente, como lo han testificado muchas personas que nos han escrito, que nos han contactado y que nos han llamado. A ustedes gracias por haber estado con nosotros. Mañana y el viernes pues tendremos programación especial aquí en la emisora, pero siempre estaremos con ustedes. Vida.